La ingeniería de requerimientos comprende actividades clave para definir y refinar las necesidades de un proyecto de software. En clases anteriores, abordamos la importancia de identificar objetivos, delimitar alcances y comprender las diferentes categorías de requerimientos. Es esencial recordar que la calidad y la claridad de estos requerimientos determinan el éxito de nuestro producto final. En esta unidad, focalizamos nuestra atención en la especificación y el documento SRS, Software Requirement Specification. Este documento constituye una herramienta fundamental para la comunicación entre las partes involucradas en el proyecto. Antes de elaborar un SRS, es crucial tener el panorama completo de las necesidades y restricciones del sistema, así como haber seleccionado las técnicas de relevamiento apropiadas. De esta manera, cada requerimiento queda perfectamente definido, rastreable y alineado con los objetivos de negocio y con los recursos disponibles. La especificación de requerimientos permite describir formalmente cada necesidad del sistema y su interacción con el entorno. Esta actividad reduce ambigüedades y garantiza que todos los involucrados compartan la misma visión sobre el objetivo de la solución tecnológica. A través de un proceso, se documentan los requerimientos funcionales y no funcionales, asegurando que existan criterios medibles para evaluar su cumplimiento. Asimismo, la especificación facilita la comunicación entre el equipo técnico, los usuarios y los patrocinadores. Al contar con un documento que describa de manera unificada cuál será el comportamiento esperado y las limitaciones del proyecto, se reducen los desacuerdos y se mejora la trazabilidad. En la práctica, una especificación sólida previene errores de interpretación, ahorra costos de retrabajo y sienta las bases para una gestión ordenada del alcance, priorización y control de cambios a lo largo de todo el ciclo de vida. Un documento SRS, Software Requirement Specification, suele organizarse en secciones que abarcan el propósito, la descripción general y el detalle de los requerimientos específicos. En la primera parte, se explica el objetivo de la aplicación, su público objetivo y el alcance que tendrá el proyecto. Luego, se describen las necesidades principales de los usuarios, las suposiciones que condicionan el desarrollo y las dependencias externas que podrían influir en el resultado. Finalmente, se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales, así como las interfaces de hardware, software y usuario. Esta estructura permite que cada lector identifique rápidamente la información que le concierne. Por ejemplo, el equipo de desarrollo podría concentrarse en las funcionalidades y restricciones técnicas, mientras que la alta gerencia revisará las necesidades del negocio y la justificación de cada requerimiento. En la sección de propósito del SRS, se detalla claramente el motivo por el cual se desarrolla la aplicación y a quién está dirigida. Este fragmento identifica a los usuarios finales y describe los casos de uso principales. Por ejemplo, si el sistema está enfocado en la matriculación de alumnos, el público objetivo incluirá estudiantes y personal administrativo. A su vez, se aclara el alcance temporal y funcional, qué partes del proceso cubrirá el software y qué interfaces externas o subsistemas estarán involucrados. Al precisar el público y el alcance, se evita la confusión respecto de lo que el proyecto pretende lograr. Además, esta parte del documento introduce un glosario que define términos técnicos, acrónimos y jerga específica, de modo que todos los interesados cuenten con la misma base conceptual para interpretar los requerimientos. En la sección de descripción general de la aplicación, se describen las principales necesidades de los usuarios y las metas del sistema. Se explica cómo se prevé que la herramienta aporte valor, detallando las problemáticas actuales y la forma en que el nuevo software las resolverá. También se establecen las suposiciones que el equipo adopta en cuanto a la disponibilidad de recursos y la factibilidad técnica. A menudo, aparecen dependencias externas, como servicios de terceros, librerías o requisitos legales, condicionando las decisiones de diseño. Esta parte del SRS orienta a quienes revisan el documento, ya que expone la visión de conjunto que motiva la evolución del proyecto. Al delimitar estas características, se posibilita una mejor priorización de los requerimientos y se establecen expectativas realistas sobre los resultados a medir y la hoja de ruta a seguir. Los requerimientos funcionales detallan lo que el sistema debe hacer para cumplir con las necesidades del usuario. Se enfocan en describir procesos esencialmente operativos, entradas, salidas y comportamientos esperados. Por ejemplo, si se requiere una función de matrícula, se especifica cómo el usuario ingresa los datos, qué validaciones se aplican y cómo el sistema responde al completar el proceso. Estos requerimientos son la base para el diseño de la lógica de negocio y la interfaz de usuario, por lo que es fundamental documentarlos con claridad y precisión. Es habitual clasificarlos por módulos o funcionalidades para facilitar la referencia y el rastreo.
Un enunciado confuso o ambiguo genera discrepancias en la fase de desarrollo y dificulta la realización de pruebas efectivas, incrementando los riesgos de error o retrabajo. Estos requerimientos describen las cualidades y condiciones que el sistema debe poseer, enfocándose en cómo funciona más que en lo que hace. Incluyen aspectos como rendimiento, seguridad, usabilidad, mantenibilidad y confiabilidad. Por ejemplo, si un sistema debe procesar 1000 transacciones por minuto sin interrumpir el servicio, ese es un requerimiento no funcional de rendimiento. Al redactarlos, es esencial cuantificar siempre que sea posible, para facilitar su medición y verificación. Asimismo, se deben evitar ambigüedades y términos demasiado genéricos, como rápido o seguro, sin especificar límites o criterios. El cumplimiento de estos requerimientos no funcionales impacta directamente en la satisfacción del usuario y la sostenibilidad de la solución a largo plazo. Su ausencia o deficiente definición conlleva problemas operativos, costos de mantenimiento elevados y riesgos de fallas críticas. En la definición de los requerimientos, surgen limitaciones que pueden ser financieras, técnicas, organizacionales o legales. Por ejemplo, un presupuesto ajustado limita la posibilidad de incorporar ciertas tecnologías. Una infraestructura de hardware obsoleta reduce el alcance de funcionalidades intensivas en procesamiento. Además, existen restricciones de cronograma que obligan a priorizar entregables y negociar alcances. Determinados requerimientos también pueden verse condicionados por normativas, patentes o acuerdos con terceras partes. Identificar estas situaciones desde la especificación evita que se generen expectativas inalcanzables y ayuda a planificar escenarios de factibilidad. Si una limitación es muy restrictiva, puede requerirse una negociación con los patrocinadores para reducir su impacto o encontrar alternativas. El análisis de estas restricciones debe quedar documentado para mantener la coherencia entre lo requerido y lo que el proyecto puede ofrecer. Forjar una comunicación efectiva es un aspecto clave durante la elaboración y revisión del SRS. Un lenguaje claro, con definiciones precisas y ausencia de ambigüedades, reduce malentendidos y disputas posteriores. Jan Sommerville recomienda estandarizar el formato de los requerimientos y resaltar la información crítica para asegurar la correcta interpretación. Además, se sugiere diferenciar los requerimientos obligatorios de los deseables, por ejemplo, utilizando términos como debe y podría. Este tipo de pautas facilita la discusión de prioridades y la estimación de esfuerzos. Es fundamental involucrar tanto al cliente como al equipo de desarrollo en la validación de cada requerimiento, confirmando su necesidad y la viabilidad de su implementación. De esta manera, la especificación se convierte en un contrato vivo que orienta todo el proceso de desarrollo. La consistencia interna de un SRS implica que no existan contradicciones entre requerimientos ni con las definiciones previas del negocio. Para ello, conviene adoptar un formato estándar con apartados fijos y convenciones claras de nomenclatura. Clasificar las secciones, enumerar los requerimientos y utilizar etiquetas como RF, requerimiento funcional, o RNF, requerimiento no funcional, ofrece una visión ordenada. Cada requerimiento debe vincularse a un objetivo o una necesidad de usuario, favoreciendo el rastreo y la priorización. El uso de plantillas o guías de estilo minimiza omisiones, pues asegura que se revisen aspectos clave como dependencias, suposiciones o criterios de aceptación. Así, la documentación se vuelve más simple de mantener y facilita la colaboración de múltiples equipos. Una buena práctica incluye revisiones periódicas para corregir posibles incoherencias que surjan a medida que el proyecto evoluciona. El SRS debe detallar cómo el sistema interactuará con componentes o servicios externos. Esto incluye interfaces de usuario, de hardware y de software. Las interfaces de usuario abarcan pantallas, formularios o flujos de navegación y deben definirse teniendo en cuenta la usabilidad. Las interfaces de hardware describen la compatibilidad con dispositivos y la configuración requerida, lo que resulta esencial si el producto debe funcionar sobre equipamientos específicos. Las interfaces de software comprenden conexiones con otros sistemas, protocolos de comunicación y formatos de intercambio de datos. Es recomendable describir la metodología de integración y los requisitos de rendimiento asociados a cada interfaz. Cuando se identifican restricciones como versiones de sistemas operativos o estándares de seguridad, es fundamental reflejarlas en el SRS para no incurrir en incompatibilidades que afecten la implementación. La priorización de requerimientos establece qué funciones o características deben implantarse primero y cuáles pueden posponerse. Esto resulta esencial al trabajar con recursos y tiempos limitados. El SRS debe reflejar el grado de importancia de cada requerimiento,
permitiendo planificar de manera más flexible y focalizada. A medida que se avanza en el proyecto, surgen nuevos requisitos o se realizan ajustes a los ya definidos. Una gestión rigurosa de cambios implica documentar las solicitudes, evaluar su impacto y decidir si se incorporan o se rechazan. De este modo, se mantiene la coherencia entre el alcance establecido y los recursos disponibles. Para registrar estos cambios, se acostumbra llevar un histórico de versiones del SRS, de modo que todas las modificaciones queden rastreadas y justificadas ante los interesados. Para clarificar la descripción de requerimientos complejos, es recomendable acompañar el texto con diagramas de flujo, casos de uso o maquetas de interfaz. Estas representaciones gráficas ayudan a visualizar la lógica y facilitan la comunicación entre las partes interesadas. Por ejemplo, un diagrama de casos de uso ilustra cómo los usuarios interactúan con el sistema en situaciones habituales, mientras que las maquetas de pantalla ofrecen un adelanto del diseño. En proyectos grandes, se emplean diagramas de secuencia para describir interacciones entre múltiples componentes de software. Agregar ejemplos con datos de prueba o escenarios reales aporta concreción y disminuye la probabilidad de interpretaciones erróneas. En la etapa de validación del SRS, contar con estas herramientas permite identificar inconsistencias antes de que se transformen en problemas de implementación más costosos de resolver. Tras completar un primer borrador del SRS, se realiza una revisión exhaustiva con todas las partes interesadas, usuarios, patrocinadores, ingenieros de software y expertos en la materia. Este proceso apunta a detectar omisiones, ambigüedades o inconsistencias. La validación garantiza que cada requerimiento refleje realmente las necesidades y que no existan requisitos contradictorios. Se recomienda programar reuniones o sesiones de lectura conjunta, donde cada sección del documento se discuta, de ser necesario, se hagan ajustes. También pueden aplicarse técnicas como revisiones por pares o walkthroughs. Una vez consolidadas las observaciones, se genera una versión final del SRS que cuenta con la aprobación formal. Este documento actualizado sirve de base para las siguientes etapas de diseño y desarrollo, reduciendo el riesgo de malentendidos costosos en fases posteriores. La especificación de requerimientos impacta directamente en tareas de diseño, programación, pruebas y mantenimiento. Un SRS completo y preciso acorta el lapso requerido para que los desarrolladores entiendan la funcionalidad deseada, evitando suposiciones incorrectas. En la etapa de diseño, las clases, componentes y estructuras de datos se definen con base en los requerimientos funcionales y no funcionales identificados. Durante las pruebas, se formulan casos de prueba alineados con cada requerimiento, lo cual facilita medir el avance y garantizar la calidad del producto. En el mantenimiento, la trazabilidad permite localizar rápidamente la sección del SRS asociada a un requerimiento que se deba modificar o perfeccionar. Finalmente, un buen SRS respalda la gestión del proyecto, pues posibilita una planificación realista, evita retrabajos y aporta mayores garantías de satisfacción al cliente.